La revolución en Verde Valle ya no tiene marcha atrás y Gabriel Milito se convirtió en el zar absoluto del Guadalajara, con un poder que ni siquiera Amaury Vergara se atreve a cuestionar, porque mientras el rebaño sagrado arrasa con todo lo que se le pone enfrente en este Clausura 2026, con 4 victorias consecutivas que lo tienen como el equipo a vencer, por dentro de Cuapa están pasando cosas que van mucho más allá de los resultados en la cancha y que están redefiniendo por completo la cultura institucional de un club que históricamente siempre le tuvo miedo a los cambios radicales. Y es que el técnico argentino no solamente está ganando partidos con un fútbol vistoso que tiene a la afición encantada, sino que además está imponiendo una filosofía de trabajo tan estricta y tan implacable que tiene a los jugadores caminando en la cuerda floja permanentemente, donde no importa tu nombre, tu trayectoria o lo que hayas hecho en el pasado, porque aquí o rindes cada fin de semana o te vas directo a entrenar con la Sub-21M y ves desde la tribuna cómo tus compañeros se reparten los premios que otorga la Liga MX. La limpieza que empezó con veteranos como Alan Pulido sigue cobrando víctimas y ahora Eric Gutiérrez descubrió de la peor manera que en estas Chivas de Milito no hay espacio para súplicas ni para segundas oportunidades. Mientras que, por otro lado, hay jugadores que se están jugando el pellejo partido tras partido para no perder la titularidad ante compañeros que regresan de lesión con toda la intención de recuperar su lugar. Y en medio de todo este torbellino interno aparecen ofertas de gigantes como Cruz Azul tratando de pescar en río revuelto para llevarse piezas que considera valiosas, pero que Milito protege con uñas y dientes porque entiende que en el fútbol moderno la profundidad de plantel es tan importante como el 11 titular. Y mientras todo esto sucede, puertas adentro, la afición rojiblanca está más preocupada por los diseños espantosos que sigue sacando Puma en esta despedida que parece interminable y que tiene a todos preguntándose cuándo carajo va a llegar Nike de una vez por todas para ponerle fin a esta pesadilla estética. Deja tu like y tu comentario sobre todos estos temas. Vamos a comenzar hablando primero sobre la filosofía brutal que está imponiendo Gabriel Milito en el Guadalajara y que tiene el respaldo absoluto de una directiva que aprendió a confiar ciegamente en las decisiones de su entrenador, porque resulta que Néstor de la Torre, uno de los expresidentes deportivos más respetados en la historia reciente del club, salió a aplaudir con todas sus fuerzas la limpieza de veteranos que está llevando a cabo el argentino y explicó con una claridad demoledora ¿por qué jugadores como Alan Pulido y Eric Gutiérrez ya no tienen cabida en este proyecto revolucionario que privilegia la velocidad, la dinámica y la intensidad física por encima de la experiencia y los nombres rimbombantes? Según de la Torre, el sistema que está utilizando Milito es el único con el que Chivas puede competir de tú a tú contra los equipos con mayor poder económico de la Liga MX, porque no se puede negar que clubes como América, Monterrey o Tigres tienen muchísima más capacidad de contratación y pueden ir al mercado a traerse a quien se les antoje. Pero el Guadalajara está compensando esa desventaja financiera con un estilo de juego vertiginoso que requiere de futbolistas jóvenes con la resistencia necesaria para sostener ese ritmo durante los 90 minutos completos. Y ahí es donde los veteranos empiezan a quedarse cortos, porque mientras más pasa el tiempo, como bien lo explicó el exdirectivo rojiblanco, el jugador empieza a jugar más con la boca y con la personalidad que realmente con actividad física. Y estas Chivas necesitan mucho de esa actividad física constante para poder ejecutar el plan de juego que tiene en mente su entrenador. Pero la filosofía de Milito no se queda solamente en el tema de privilegiar la juventud sobre la experiencia, sino que además el argentino está demostrando una capacidad impresionante para mantener los pies en la tierra de todo su plantel, a pesar del momento espectacular que están atravesando, porque resulta que después de que el rebaño sagrado arrasara en la entrega de premios de la jornada 4, llevándose absolutamente todos los reconocimientos individuales y colectivos que otorga la Liga MX, incluyendo mejor equipo, mejor director técnico y mejor jugador para Richard Ledesma. El técnico decidió bajar de la nube a sus futbolistas con un discurso contundente
en el vestidor, donde les dejó clarísimo que apenas es el inicio del torneo y que no es momento de adelantarse a ningún objetivo, ni mucho menos de relajarse pensando que ya tienen algo ganado. Según reveló Jesús Bernal, la filosofía de Milito es innegociable y se resume en ir partido a partido sin importar lo que haya pasado en el encuentro anterior. Porque para el estratega argentino el siguiente compromiso siempre será el más importante y por eso no permite ningún tipo de exceso de confianza dentro del plantel. Incluso cuando se trata de enfrentar a rivales que en el papel lucen muy inferiores, como es el caso del Mazatlán, que llega con 0 puntos y 4 derrotas consecutivas en este arranque de el Clausura 2026. Y lo más impresionante de toda esta estructura de poder que está construyendo Milito es el respaldo incondicional que está recibiendo de la directiva encabezada por Amaury Vergara, porque según reveló César Huerta, los altos mandos del Guadalajara tienen una decisión muy clara y muy firme, que es apoyar a Gabriel Milito en cualquiera sea la decisión que tome, y esa postura se ha demostrado una y otra vez en casos concretos como el de Alan Pulido, donde fue el propio técnico quien dijo: este jugador no va porque su indisciplina no la soporto y me crea mal grupo, y la directiva lo respaldó aun cuando esa decisión implica perder 8 millones de dólares por tener a un futbolista parado sin recibir nada a cambio. Y ese respaldo no es un tema menor, porque estamos hablando de una institución que históricamente siempre tuvo dirigentes metiendo las manos en decisiones deportivas y que ahora finalmente entendió que la mejor manera de construir un proyecto ganador es dejando trabajar al entrenador sin interferencias de ningún tipo. Yo creo que esta transformación cultural que está viviendo Chivas es lo más importante que le ha pasado al club en muchos años, porque no se trata solamente de ganar partidos o de tener un buen torneo, sino de establecer una forma de trabajo profesional donde las decisiones deportivas las toma quien tiene que tomarlas y donde los jugadores entienden que aquí no hay intocables ni privilegiados, y eso a la larga es lo que construye instituciones sólidas capaces de competir de manera sostenida en el tiempo. Ahora vamos a meternos de lleno en el caso particular de Eric Gutiérrez, que está demostrando ser el ejemplo perfecto de cómo funciona esta nueva estructura de poder en el Guadalajara, porque resulta que el mediocampista que llegó con bombo y platillo desde Europa y que parecía destinado a ser una pieza fundamental del proyecto, decidió romper el silencio después de varias semanas, entrenando con la Sub-21, y declaró públicamente que él quiere quedarse a jugar con Chivas, que no se peleó con el entrenador, que no se quiere ir por dinero y que no genera problemas en el vestidor. Pero esas palabras, que probablemente buscaban generar empatía con la afición y presionar un poco a la directiva para que reconsiderara su situación, terminaron por confirmar lo que ya todos sospechaban. Y es que en estas Chivas de Gabriel Milito, la última palabra la tiene el técnico y absolutamente nadie más. Según reveló César Huerta en su canal de YouTube, la dirigencia del Guadalajara tiene una postura clarísima con respecto al futuro de Guti. Y esa postura se resume en que las posibilidades que tiene el jugador de quedarse dependen absolutamente de lo que decida Gabriel Milito, porque aunque el club le tiene buena estima al mediocampista y lo consideran una persona positiva que no ha causado problemas, la realidad es que la directiva tomó la firme decisión de apoyar al cuerpo técnico en todo lo que sea, y en tanto el entrenador no diga Guti tiene lugar en mi plantel, el jugador no tendrá ninguna oportunidad de regresar al primer equipo, sin importar cuánto suplique o qué tan bonitas sean sus declaraciones en los medios de comunicación. Y lo que hace todavía más complicada la situación del exjugador del PS5 Eindhoven es que hasta el día de hoy Gabriel Milito no ha dado ninguna señal de estar dispuesto a cambiar de opinión, porque el argentino ya definió desde hace varias semanas que su plantel está completo con los jugadores que tiene y que Eric Gutiérrez simplemente no encaja en el perfil que necesita para ejecutar su idea de juego. Y cuando Milito toma una decisión de ese tipo, no hay marcha atrás, por más que el jugador prometa portarse bien o esforzarse el doble en los entrenamientos. La situación es tan clara que incluso después de las declaraciones públicas de Guti tratando de abrir una puerta
desde la directiva confirmaron que la impresión general sobre el jugador sigue siendo positiva y que quizás no cayó bien que hablara públicamente metiendo presión de esa manera, pero que al final del día eso no cambia nada, porque el respaldo a Milito es inquebrantable y si el técnico no lo quiere, nadie en la institución va a forzar su regreso al primer equipo. Y aquí viene lo más interesante de todo este asunto, porque Eric Gutiérrez forma parte de una lista de 11 jugadores que Gabriel Milito definió desde antes del inicio del torneo como elementos que no entraban en sus planes, y de esos 11 nombres la directiva ya logró acomodar por préstamo o venta a Luis Olivas, Raúl Martínez, Alan Mozo, Cade Cowell y Tom Wilk, mientras que a Isaac Brizuela y Javier Hernández directamente no les renovaron el contrato, lo que deja todavía en el limbo a Gutiérrez junto con Alan Pulido, Leonardo Sepúlveda y Eduardo García, quienes siguen cobrando sus salarios millonarios sin aportar absolutamente nada al proyecto deportivo y representando una sangría económica que el club está dispuesto a absorber con tal de mantener el respaldo al entrenador. Pensando bien, esta situación de Guti demuestra que por más que un jugador tenga calidad técnica o experiencia en Europa, si el entrenador considera que no encaja en su sistema táctico o que su perfil físico no es el adecuado para sostener el ritmo de juego que busca implementar, simplemente no hay manera de convencerlo de que cambie de opinión. Y eso habla de una madurez institucional que históricamente nunca existió en Chivas, donde siempre había presiones externas para meter o sacar jugadores, dependiendo de intereses que poco tenían que ver con lo deportivo, hablando precisamente de competencia interna y de cómo Gabriel Milito está manejando las decisiones sobre quién juega y quién no. Tenemos que destacar el caso de Daniel Aguirre, que se está convirtiendo en el ejemplo perfecto de lo que significa ganarse un lugar, a base de rendimiento y no de nombre o trayectoria, porque resulta que el defensor central se adueñó de la titularidad cuando Diego Campillo sufrió una fractura en el pie hacia el final de la fase regular de la apertura 2025, y cuando todos daban por hecho que con la recuperación del canterano rojiblanco Aguirre volvería automáticamente a la banca. El jugador decidió que no iba a ceder su lugar sin pelear y se lo demostró a su entrenador con actuaciones contundentes que lo tienen hoy como titular indiscutible, a pesar de que Campillo ya está completamente recuperado y disponible. Sabiendo que su compañero recibiría el alta médica alrededor de la jornada 3 o 4 del Clausura 2026, Daniel Aguirre tomó la decisión de no guardarse absolutamente nada desde el primer partido del torneo y salió a comerse la cancha en cada presentación, anotando gol en la jornada 1 ante Pachuca, siendo pieza clave para mantener el 0 en la jornada 2 contra Juárez, luciendo con una asistencia decisiva en el triunfo de la jornada 3 frente a Querétaro y coronando su gran inicio con otro gol ante Atlético San Luis en la jornada 4, un rendimiento tan impresionante que ha provocado que Diego Campillo, quien ya está disponible desde hace un par de fechas, solamente haya ingresado de cambio para ir recuperando ritmo competitivo, pero sin ninguna garantía de que vaya a recuperar la titularidad en el corto plazo. Y lo que hace todavía más impresionante la historia de Daniel Aguirre es que Gabriel Milito ha dejado un mensaje clarísimo en estas primeras 4 jornadas del torneo al repetir exactamente el mismo 11 titular en los 4 partidos, sin importar que haya habido dobles jornadas o actividad con selección, porque el argentino es fiel creyente del viejo mantra futbolero de qué alineación que gana. Repite, y por eso todo indica que Aguirre volverá a aparecer como titular en la visita al Mazatlán de este viernes, dejando a Campillo otra vez en el banquillo, esperando una oportunidad que cada vez se ve más lejana. La pelea por ese puesto de defensa central se ha vuelto tan feroz y tan competitiva que hoy en día no hay un titular indiscutible por jerarquía o por ser canterano del club, sino que el lugar se lo gana quien demuestra mejor rendimiento semana tras semana. Y eso es exactamente lo que Gabriel Milito quiere implementar en toda la plantilla del Guadalajara, porque entiende que la competencia interna es lo que mantiene a los jugadores enchufados y motivados para dar su máximo nivel en cada entrenamiento y en cada partido oficial. Yo creo que casos como el de Daniel Aguirre son los que realmente definen la grandeza de un proyecto deportivo, porque es muy fácil hablar de meritocracia y de que todos compiten en igualdad de condiciones,
Pero otra cosa muy diferente es realmente implementarlo cuando tienes que decidir entre un canterano formado en Verde Valle, que representa el orgullo institucional, y un jugador que llegó de afuera, pero que simplemente está rindiendo mejor, y Milito está demostrando que para él no importan esos sentimentalismos ni esas presiones emocionales, sino que lo único que cuenta son los números y las actuaciones concretas dentro de la cancha. Cambiando de tema, pero manteniéndonos en el ámbito de las decisiones de Gabriel Milito y de cómo protege a los jugadores que considera fundamentales para su proyecto. Tenemos que hablar sobre el interés que mostró Cruz Azul por Fernando González y cómo el entrenador argentino cerró esa puerta de manera categórica sin siquiera permitir que avanzaran las negociaciones. Porque resulta que el Oso se ha convertido en esa pieza todoterreno que todos los técnicos terminan valorando cuando las cosas se complican y necesitan a alguien confiable para tapar huecos en el mediocampo. Pasan los entrenadores en el Guadalajara y Fernando González se mantiene en el equipo como si fuera aquel objeto que uno deja en la casa por las dudas. Porque cuando las soluciones defensivas no se encuentran o cuando el equipo necesita mayor solidez en la recuperación del balón, el técnico de turno mira hacia el banquillo de suplentes y ve en el mediocampista al hombre ideal para resolver los problemas. Y así fue como pasó de ser un eterno suplente a convertirse en titular e incluso en capitán. Durante varios partidos de la Apertura 2025, bajo las órdenes de Gabriel Milito, esta película que se ha repetido varias veces en la carrera del Oso, volvió a suceder con el argentino, quien ante la falta de garantías en la zona de contención, encontró en Fernando González a una pieza clave en la reconstrucción del equipo durante el semestre pasado. Y ese buen momento hizo que Milito lo contemplara también para este Clausura 2026 y que cuando llegó el interés concreto de Cruz Azul, tratando de llevárselo a sus filas por pedido expreso de Nicolás Larcamón, la respuesta desde la dirección técnica del Guadalajara fue un rotundo no, que ni siquiera permitió que las pláticas avanzaran más allá de un sondeo inicial. Según reveló FutbolTuber en su canal de YouTube, el interés de la máquina celeste por el mediocampista rojiblanco era real y concreto, pero desde la dirección técnica de Chivas hubo un parón inmediato porque la política que estableció Gabriel Milito es clarísima. Jugador que está contemplado en el proyecto no tiene ningún tipo de negociación, sin importar qué equipo llegue preguntando por él o cuánto dinero ofrezcan. Y Fernando González entró en esa categoría de futbolistas protegidos que el argentino considera importantes para mantener la profundidad de plantel que necesita para competir en todos los frentes durante el semestre. La situación quedó meramente en el interés sin que prosperara ninguna negociación formal. Y aunque para muchos puede parecer sorprendente que un equipo del calibre de Cruz Azul se interesara en el Oso, la realidad es que jugadores con su perfil de recuperador confiable y versátil siempre tienen mercado en la Liga MX porque pues son esas piezas que no destacan en las estadísticas ofensivas, pero que aportan muchísimo en el equilibrio táctico del equipo. Lo curioso del asunto es que a pesar de estar protegido por Milito y de haber sido fundamental en la Apertura 2025, Fernando González no está teniendo la misma regularidad en este Clausura 2026 debido a la llegada de Brian Gutiérrez y a que el técnico argentino encontró otras variantes en el mediocampo, lo que ha dejado al Oso con apenas 46 minutos jugados en 2 partidos disputados hasta el momento. Aunque eso no significa que haya perdido la confianza del entrenador, sino simplemente que la competencia interna se ha elevado tanto que mantener minutos se ha vuelto cada vez más difícil para todos. Pensando bien, la decisión de Milito de rechazar el interés de Cruz Azul por Fernando González demuestra que el argentino tiene muy clara su planificación deportiva y que no está dispuesto a debilitar su plantel, aunque sea con jugadores que no están siendo titulares en este momento, porque entiende que un torneo largo siempre trae lesiones, suspensiones y cambios tácticos que obligan a echar mano de toda la plantilla, y por eso prefiere mantener opciones probadas en lugar de arriesgarse a quedarse corto de efectivos en momentos decisivos del campeonato, ya que estamos hablando de lo que viene para Chivas en las próximas jornadas. Tenemos que meternos en el tema del partido de este viernes ante Mazatlán, que en el papel luce como uno de esos
Compromisos que el Guadalajara debería resolver sin mayores complicaciones, pero que siempre traen consigo un factor externo que puede terminar condicionando el resultado, y ese factor es el arbitraje. Porque resulta que el duelo en el Kroken estará a cargo de Vicente Yasiel Reynoso, un silbante que ya estuvo envuelto en polémica en lo que va del torneo, y que incluso fue suspendido durante una jornada por decisiones incorrectas que tomó en partidos anteriores. Reynoso fue el árbitro central del América versus Atlético San Luis de la jornada 2, un partido en el que expulsó a un jugador de las Águilas sin siquiera consultar al VAR. Y días después, la comisión disciplinaria determinó que la expulsión había sido incorrecta y decidió suspenderlo durante la jornada 3 como castigo por ese error garrafal. Regresando recién a la actividad en la fecha 4 en el duelo entre Pumas y Santos, donde afortunadamente no generó mayores controversias. Más allá de ese episodio polémico que manchó su récord reciente, Vicente Yasiel Reynoso tiene una carrera relativamente corta, pero sólida en primera división, con cerca de 20 partidos dirigidos en el máximo circuito, e incluso ya cuenta con experiencia en liguilla porque fue el encargado de impartir justicia en el Xolos versus Tigres de los cuartos de final de la Apertura 2025, un encuentro en el que no se presentó ninguna polémica relevante y donde demostró que tiene las condiciones para estar en partidos importantes cuando mantiene la concentración y toma decisiones con calma. Sin embargo, hay un detalle que Chivas debe tener muy en cuenta de cara a este compromiso contra Mazatlán, y es que Reynoso se caracteriza por ser un árbitro extremadamente estricto en el uso de las tarjetas, promediando más de 4 amonestaciones por partido, incluyendo expulsiones, por lo que los jugadores rojiblancos deberán ser sumamente cuidadosos para no acumular tarjetas innecesarias que los puedan dejar suspendidos al llegar al límite de amonestaciones justo en una etapa clave del torneo, cuando cada elemento es fundamental para mantener el ritmo competitivo. La realidad del encuentro es que Mazatlán llega en una situación desesperante como el único equipo de toda la Liga MX que todavía no ha sumado ni un solo punto después de perder sus 4 partidos del Clausura 2026. Pero en Chivas no quieren caer en excesos de confianza y mantienen el discurso de Gabriel Milito de afrontar cada compromiso con la misma seriedad, sin importar el rival o el momento que atraviese el oponente. Porque saben perfectamente que una derrota inesperada contra un equipo en crisis no solo les quitaría puntos valiosos, sino que además rompería toda la inercia positiva que vienen construyendo desde hace varias jornadas. Por otro lado está el tema de el uniforme que utilizará el rebaño sagrado en su visita al puerto. Y todo indica que será el jersey blanco de visitante, dejando guardado por varias semanas más el polémico uniforme azul que generó tantísimas reacciones encontradas cuando se estrenó ante Atlético San Luis. Porque ante América se utiliza tradicionalmente el rojiblanco por tratarse del clásico más importante del fútbol mexicano, y frente a Cruz Azul será necesario evitar colores similares para no generar confusión, por lo que la siguiente aparición de ese jersey azul tan controversial podría darse hasta el duelo contra Toluca dentro de varias jornadas. Yo creo que, aunque Mazatlán parezca un rival accesible por su pésimo momento, Chivas no puede relajarse ni un segundo, porque en el fútbol mexicano ya hemos visto 1000 veces cómo equipos en crisis logran levantar su nivel justo cuando enfrentan a los líderes del torneo. Y una sola distracción o un arbitraje condicionante de Reynoso podría terminar arruinando lo que en el papel debería ser una victoria cómoda que mantendría al Guadalajara como el equipo a vencer en este Clausura 2026. Cambiando completamente de tema y metiéndonos en algo que tiene a la afición rojiblanca absolutamente harta. Tenemos que hablar sobre las indumentarias que sigue sacando Puma en esta despedida interminable que parece una venganza planeada contra el Guadalajara, porque justo cuando todos pensaban que el uniforme azul conmemorativo del 120 aniversario que se estrenó ante San Luis sería la última prenda presentada por la marca alemana antes de que finalice su contrato en verano, apareció otro jersey más que ya se encuentra a la venta en Estados Unidos y que ha generado un rechazo incluso mayor que el polémico uniforme azul que dividió opiniones hace apenas unos días. Se trata de una camiseta completamente roja con apenas algunos detalles blancos en el cuello, pero
lo que realmente ha encendido la indignación de los aficionados es que el logotipo de Puma es notoriamente más grande que el propio escudo de Chivas, ocupando gran parte del pecho de una manera que muchos consideran una falta de respeto hacia la identidad del club. Porque en el fútbol la prioridad siempre debería ser el escudo de la institución y no la marca comercial que confecciona los uniformes. Pero como si ese detalle no fuera suficiente para generar molestia, resulta que el precio de esta camiseta conmemorativa es de $40 en el mercado estadounidense. Una cifra que muchos consideran excesiva para un producto que ni siquiera tiene la calidad de diseño que se esperaría de un jersey oficial, y esa combinación de mal diseño, más precio elevado, terminó por aumentar el descontento de una afición que ya estaba cansada de las propuestas estéticas que venía presentando Puma en los últimos torneos. Lo más llamativo de toda esta situación es que mientras el uniforme azul alternativo al menos encontró un sector de la afición dispuesto a defenderlo, argumentando que era una propuesta arriesgada pero interesante para un jersey de uso esporádico. Con esta nueva camiseta roja conmemorativa prácticamente no ha habido voces que salgan a respaldar el diseño, y el rechazo ha sido tan unánime que en redes sociales se multiplicaron los comentarios negativos cuestionando cómo es posible que una marca con la trayectoria de Puma siga sacando productos tan poco inspirados cuando ya saben que están de salida y que esta es su última oportunidad para dejar un buen recuerdo en la afición del club más grande de México. Mientras tanto, el uniforme azul, que generó tanta controversia cuando se presentó oficialmente, va a quedar guardado durante varias semanas porque ante América se usa el rojiblanco por tradición del clásico, y frente a Cruz Azul será necesario utilizar colores que no generen confusión visual, por lo que la siguiente aparición de ese jersey tan polémico podría darse hasta el partido contra Toluca, cuando el calendario lo permita, sin generar conflictos cromáticos con el rival de turno. Pensando bien toda esta situación con los uniformes de Puma, refleja lo cansada que está la afición de una relación comercial que se extendió por casi 10 años, pero que claramente ya no estaba dando los resultados esperados en términos de diseño y propuestas innovadoras. Y por eso la llegada de Nike para la Apertura 2026 se siente como un respiro necesario que ojalá traiga consigo jerseys que realmente honren la tradición rojiblanca sin caer en experimentos raros que terminan generando más rechazo que entusiasmo entre la gente, que es la que al final del día paga por esos productos